Bueno, justamente entremos de una vez al tema de la participación juvenil, específicamente en los procesos electorales. Em, en general, la representación a nivel de gobierno de las personas jóvenes es muy baja. A nivel local, por ejemplo, ronda el 19% o 14%, tanto entre hombres o como mujeres. La situación de las personas jóvenes en Costa Rica, sin embargo, es precaria. Costa Rica es número uno en Centroamérica en materia de desempleo juvenil y está en el top 3 en la región latinoamericana en materia de desempleo juvenil. De hecho, una investigación de la cátedra Humboldt en Centroamérica encontró que, por ejemplo, 55% de las personas jóvenes en comunidades empobrecidas en Centroamérica tienen una baja confianza en la Asamblea de Diputados y Diputadas. Sin embargo, como les decía anteriormente, no se refleja tampoco mayor representación o un incremento de representación de las voces jóvenes en estos cuerpos de poder. ¿Hasta dónde impacta esto o dónde ven que va a impactar esto en estas elecciones donde el padrón electoral es más de un 40% de juventudes? Sí, yo creo que, vamos a ver, lo que pasa es que tenemos este gran elemento que es la pandemia y me parece a mí que desaciertos, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a cómo hacer la metodología, incluso algo que ha alejado históricamente a los jóvenes y a la población en general para emitir el voto, sumado a este desconcierto que sentimos, yo creo que la gran mayoría de personas jóvenes, para mí, sin duda, bueno, ya hablamos de la cantidad de candidatos y candidatas que hay, pero para mí sin duda este va a ser probablemente el récord que tengamos en abstencionismo. Y ojo, abstencionismo, porque acá en este país nosotros no discutimos mucho el valor o el sentido del voto nulo, digamos que podríamos hablar de un descontento manifestado contra las candidaturas, sino tal cual de no votar, porque nos sentimos ajenos o ajenas a este proceso, que yo creo que, ojo, creo que es un problema como a nivel del Estado en general, pero especialmente es un problema y yo sí le siento toda la responsabilidad a las organizaciones políticas. Yo he estado en un partido, la verdad, hace mucho tiempo, pero se nota y se nota muchísimo que en todos los partidos hay como un espacio mínimo para, y de hecho diría casi que hasta lo ponen por cuota y a veces, ¿verdad? En segundos lugares o peor, en diputaciones, por ejemplo, o en los mismos gobiernos, digamos, en las carteras de gobierno, pero creo que los partidos en general, su organización, sus fracciones internas, sus grupos, siempre están liderados por las personas mayores, que, ojo, yo creo que no es una cuestión solo de edad, que tiene que ver sí, también con la idea adultocéntrica que tenemos en este país para absolutamente todo, sino que tiene que ver también con quienes tienen la plata para tomar las decisiones dentro de las agrupaciones políticas. Es muy difícil que un joven, digamos, ponerle de nuestra edad, de nuestro rango de edades, tenga suficiente plata para decir, ok, sí, entonces aquí movemos estas fichas y así es como se han ido pues organizando la mayoría de las agrupaciones políticas en este país. Entonces yo creo que sin duda no estamos en los partidos, que de hecho eso es algo que me parece que tomar en cuenta, y no vamos a estar en las elecciones. Y tampoco nos están dando facilidades para que estemos en las elecciones. Entonces yo creo que este año va a ser brutal. La primera y la segunda ronda, creo que ambas, la verdad. Sin embargo, vos dirías que la mayoría de las personas jóvenes va a votar o irá a votar, digamos. Si bien el abstencionismo de las personas jóvenes puede subir, la mayoría va a votar. ¿Y qué implica entonces si vos decís que no hay representación o no sé, hay un desencanto con las organizaciones políticas, los partidos, sin embargo la mayoría de jóvenes va a votar? ¿Qué implica eso? ¿Que escogemos los menos malos o qué hacemos? Una contradicción. Sí, yo creo que tengo una contradicción interna, digamos, sobre cuál es mi perspectiva. Obviamente uno no puede hablar como en mayorías desde su perspectiva personal, digo, obviamente no tenemos como tanto ese censo. Yo creo que hay una parte de la gente, hablando de la población joven, constitucionalmente hablando, ponerle, hasta los 35 años, que tal vez sí está muy impulsada como ya está bueno esta fiesta y nosotros en serio la estamos pasando súper mal y vamos a seguir siendo la generación que cargue, digamos, con la crisis por muchos años.
Entonces yo creo que puede haber un gran sector, no voy a decir partidos, pero puede haber un gran sector que está intentando movilizarse, organizarse un poquito más, o que por lo menos está convencido de, voy a ir a votar por este mae, solo porque estoy harto de los demás. Pero he estado notando algo con ciertas campañas ahí muy juveniles que usan TikTok y otras cosas terriblemente, que Flavia nos explique más un poco de ese contenido comunicativo, porque yo me quiero matar, pero bueno, que también le están apostando a, hay un montón de carajillas nuevas que no se saben mucho de la historia de este país y no le han puesto mucha atención en las, entonces yo ahora vengo a ser un candidato nuevo, una candidata nueva, o mi agrupación se hizo un makeover, ¿verdad? De la noche a la mañana, que sean partidos que toda la vida han estado aquí existiendo, o personas, porque también es que aquí todo el mundo se cambia de partido, de bandera, de colorcito, pero han estado, digamos, en la esfera de la política mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que le están apostando como a esa gente menos inmersa en la temática política, tal vez, política como esto que entendemos por política, y esta otra parte esperaría que fuera la mayor parte. Las elecciones pasadas, yo sí me atrevo a decir que fue el voto joven el que terminó por reventar y el voto católico, pero pero puede ser que este año lo que pasa es que más bien no esté tan unificado Con reventar ese se refiere grupo a de que gente. se exacerbó, digamos, que salió a Ajá, las exacto, urnas. como que salió y se súper mega organizó Ok. en grupos y fue a votar, hizo campañas hasta voluntarias y cosas así, pero creo que digamos, estas elecciones, la diferencia es que no están unificados. O sea, Okay. no van a votar por un mismo partido o por unos mismos candidatos. Hablando de presidenciales, porque si hablamos de diputaciones, ¡puf! Tenemos 800,000 más. Bueno, Entonces creo Abraham, que, ¿usted qué dice? Porque ya habló de carajillos nuevos y usted tiene 18 años, así que usted está en su oh primer my God. proceso electoral. Sí, Jay parece de 15, pero eso es una, sí, sí, raje, querida, raje. Otros parecemos de 35, ya otros parecemos que estamos en el programa equivocado. Pero bueno, Abraham, cuénteme, ¿cómo viste la cosa? Sí, yo siempre al iniciar una discusión, yo siento que es importante, o lo principal, la manera en que yo abordo una discusión es primero entender los conceptos o los términos fundamentales que nos pueden ayudar a construir un marco teórico que nos permita entender la discusión. Y acá hay dos fundamentales, que son participación política, y pondría entre paréntesis electoral, y joven. Hay una autora que define participación política como todos aquellos elementos propios de una sociedad, tanto a nivel individual como colectivo, dirigidos a la explicación, demanda, influencia o toma de posesión de los procesos de decisión política. Ahora, esta definición no es la definición que siento que a veces tendemos a reducir la política exclusivamente a lo electoral. Y yo siento que eso es un grave error, porque en este mismo estudio, dentro de otras conclusiones, se habla que los jóvenes se distancian de lo que se llama la política tradicional, de las estructuras históricas de los partidos políticos, porque, no sé, están fuera del contexto de aquello que podemos entender como joven. Sin embargo, estos estudios hablan, estos autores son tres antropólogos de la Universidad de Costa Rica, que los jóvenes están presentes en otros aspectos de la política, que en esta definición entrarían como la explicación, la demanda o la influencia en el mundo de las ideas, en la formación política, en el activismo político. Entonces, tal vez en estas elecciones, y yo dudaría digamos que la población joven sea tan presente en el aspecto electoral, puesto que históricamente la población joven es la que tiene las mayores tasas de abstencionismo. Sin embargo, yo creo, y por experiencia en redes sociales y en los entornos que me desenvuelvo, yo siento que en los últimos años ha habido, gracias a las redes sociales y a otros aspectos, un crecimiento de aquello que podemos catalogar como jóvenes en la discusión política. Entonces, si bien en el aspecto electoral en sí y en la toma de los puestos específicos, tal vez no veamos una presencia tan abrumadora de los jóvenes, yo sí considero que en los otros aspectos que a largo plazo
son más importantes y determinantes para las futuras elecciones, como es la formación y la construcción de una ideología política, los jóvenes están teniendo un dominio mayor. Ok, sin embargo, lo que usted plantea una disonancia, porque si los jóvenes están teniendo mayor protagonismo en la parte de la discusión política, pero eso no se refleja en la participación electoral, es decir, votar o participar en la estructura de las organizaciones políticas, etcétera, algo está pasando ahí, ¿verdad? Porque entonces estamos discutiendo, pero no se decanta en la participación a la hora de elegir gobierno y cambiar las estructuras institucionales. Bueno, yo siento que los jóvenes somos muy dicotómicos en cuanto a política se refiere. Por ejemplo, tuve una experiencia en una empresa que se dedica a estudios de mercadeo y cuestiones así, y llevábamos a cabo unas encuestas de opinión pública. Y cuando tocaban los jóvenes, o del todo no querían participar, o estaban muy involucrados, ya sea en partidos, o de alguna u otra forma muy informados con lo que pasa. Por ejemplo, sabían los nombres de los candidatos a diputados presidenciales, algunas de las ideas que ellos proponían. Y yo siento que por ahí va la cosa, que somos muy dicotómicos en cuanto al interés en la política. También siento que depende, al menos viendo las candidaturas a diputados, que depende mucho de la zona o la provincia. Por ejemplo, si usted ve a Alajuela, si ustedes ven a Alajuela, los candidatos no sé si podía decir partidos políticos o sí, pero hay candidatos del oficialismo. Sí, claro, puede decir nombres, apellidos, okay, perfecto. Cédulas, lo que quiera. Por ejemplo, la candidata del direcciones. Ana Rita es menos de 35 años. Igual la candidata del Frente Amplio, que ahorita no recuerdo el nombre, Johan Quesada también, de Unión Liberal, son bastante jóvenes, creo que no tiene 30 años. Priscila, Joseph también. Sí. Priscila, cierto, sí. O sea, son bastante jóvenes y son partidos que, a mi criterio, tienen cierta posibilidad de sacar a alguno de ellos como diputados en primer lugar. Entonces siento que sí, depende mucho de dónde lo veamos, porque sí hay provincias como San José, que usted ve que es personas ya que tienen su trayectoria en política, no hay mucha renovación, incluso en los siguientes lugares, y ya no hablemos de las presidenciales, que no hay, no se puede primero personas adultas jóvenes, de menores de 35, pero sí ya se ven personas con mucho recorrido en la política. Bueno, yo, como siempre, ahí termino medio, estoy de acuerdo con lo que todos dijeron y todas. Me parece interesante lo que dice Aram de como que los jóvenes sí están presentes, pero en otras formas. Y bueno, también Jay me preguntó en cuanto a comunicación, cómo funciona, digamos, si uno está, la mayoría de la socialización ahora, y Abraham lo puede decir, desde la pandemia de muchos jóvenes ha sido en línea. Bueno, antes también, pero ahora se ha vuelto mucho más fuerte. Y lo que he observado, no he leído estudios al respecto, pero lo que he observado así como viendo las diferentes páginas de los candidatos, etcétera, es que los partidos necesitan modernizarse, y no solo que sean sus community managers que sean jóvenes, sino verdaderamente como implicar en todas sus estrategias las formas en que los jóvenes están comunicando, y también integrar esas formas y esas discusiones, y tener esas discusiones directamente con los jóvenes a través de estas herramientas, porque sí se hace, pero siento que falta mucho. Siento que eso también es lo que hace esa gran diferencia entre, sí participamos, pero no vamos a votar, porque si no te están llegando desde un punto de vista comunicativo, y de hecho uno de los únicos que he visto, por ejemplo, en TikTok es a Eli, que es un poco cringe, la verdad es súper cringe, y es el único. Entonces es como hay todo un nuevo sector de electores que son súper activos, como dice Abraham, en otras formas, digamos, y que políticamente están bastante involucrados en derechos humanos, en diferentes luchas de diferentes poblaciones, pero que no están viendo quizás a los partidos que supuestamente los tienen que representar yendo directamente a ellos. Es como ir puerta a puerta tocando, es como el equivalente. Si no llegas a tus electores, ¿cómo querés que voten?
Entonces creo que también me parece interesante mencionar que estaba leyendo como ciertos estudios y aquí en Costa Rica, a pesar de que uno piensa que los jóvenes son súper liberales, súper progresistas, la realidad dice otra cosa. En una encuesta del CIEP del 2018 dice que la mayoría, eso es 2018, ahora ya probablemente ha cambiado bastante con la generación Z, digamos, integrándose a los procesos, pero igual, digamos, 53% rechazaba el matrimonio igualitario, 58% censuraba el aborto y 51% apoyaba que el Estado tuviera una religión oficial. Y aparte, lo que se dice es que muchas familias todavía siguen influyendo bastante en cómo votan sus hijos jóvenes. Entonces creo que eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta, y que quizás no se habla tanto de que los jóvenes en gran parte siguen siendo bastante influenciados por sus familias. Entonces esos son tres puntos que quería decir. Y bueno, y que el abstencionismo pasó de 19% en el 94 a 39% en 2018. Entonces, la cantidad de jóvenes que no simpatizan con un partido político ahora es 87%. Entonces creo que y en 2017 era de 66%. Entonces creo que los datos también confirman que hay como una desconexión entre lo que, bueno, ya lo hemos hablado antes, entre los partidos y las personas jóvenes. Ahora, el dato que usted dio de las posturas de las juventudes en cuanto a ciertas consignas progresistas, realmente plantea un díptico, ¿verdad? Porque es casi que la mitad apoya estas consignas y la otra mitad no, ¿verdad? O sea, no podemos decir que las juventudes tienden a ser conservadoras, o sea, más bien hay una división muy clara, digamos, en cuanto a ese aspecto. Otra cosa es que si bien esa encuesta del CIEP del 2018 da esos datos, también da un dato que indicaba que sí había una tendencia hacia consignas progresistas entre más jóvenes son las personas. O sea, conforme aumenta la edad, esos porcentajes empiezan a ir hacia la tendencia más conservadora, por así decirlo. Sí, eso, por eso digo que eso igual yo creo que en 2021 estamos en un lugar muy diferente que en 2018 también. Porque las nuevas juventudes están, siento que muchísimo más politizadas y eso se siente como, en el ambiente de redes sociales, por